nombre es Adriana y el día de hoy te voy a mostrar mi agenda para este 2024. Si tú eres de las personas que dice yo soy cero organizada, no sé por dónde comenzar, siempre las tareas de organización y planificación me agobian muchísimo, no sé utilizar una agenda o no sé qué tipo de agenda podría necesitar, bueno, pues este video es para ti. Yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de poder ser organizados en la vida. No creo que haya algunas personas que nacieron con un don especial y otras no. Simplemente tenemos necesidades, habilidades y herramientas distintas a la hora de manejar el tiempo y las actividades de nuestro día a día. Todos necesitamos un mínimo de organización en nuestra vida, pero el cómo lo hagas dependerá mucho de a qué te dediques o las necesidades especiales de tu trabajo, ya sea que atendas un negocio o que seas maestro o que eduques en casa o que seas estudiante. Cada uno de nuestros trabajos o de nuestras áreas en las que nos desenvolvemos pues van a requerir distintas formas de manejar nuestro tiempo. Te aseguro que no hay nada mejor para reducir la ansiedad, el estrés y la carga mental que tener un medio en donde depositar todos esos compromisos, citas, actividades, listas de tareas pendientes y un largo, etcétera. Es como descargar todos los archivos de tu disco duro y liberar espacio. Incluso los teléfonos empiezan a fallar, a trabarse de vez en cuando la tarjeta de memoria está llena. Entonces imagínate lo que nos sucede a nosotros cuando ya nos sobrepasa todo el agobio de todas nuestras ocupaciones que mantenemos ahí una y otra vez dándole vueltas en la cabeza. Entonces lo mejor siempre es vaciarlo en algún medio que podamos tener una mejor visualización de todo lo que tenemos que hacer, pero no tenerlo aquí. Así que tu agenda es tu mejor aliado, no solamente para tener una vida más organizada, sino también para tener un poco de paz mental. Ahora, ¿qué tan minuciosa o detallada debería de ser esta agenda? Pues dependerá muchísimo de tus necesidades, de tus actividades, de tu ritmo de vida y, ¿por qué no?, también de tu personalidad. Siempre les digo que para que la organización sea realmente efectiva y sostenible, debe de estar hecho como un traje a la medida. Por más métodos de organización milagrosos que veamos por ahí, que vemos que funcionan perfecto para otras personas, si no está pensado en tus circunstancias y en tus necesidades particulares, estará condenado al fracaso. Así que ya sea que llenes una página con todas las actividades que deseas realizar paso a paso, muy minuciosa, detallada, con materiales, con observaciones y cualquier otra cosa que se te ocurra, o que simplemente arrojes algunas ideas al pizarrón como propuestas para realizar con tus hijos durante la semana, en cualquiera de los dos casos necesitas saber administrar tu tiempo. Y para eso es importante contar con las herramientas adecuadas para poderlo llevar a cabo. En estos casi 10 años que tenemos educando en casa, créeme que he utilizado todo tipo de agendas, como te podrás dar cuenta por mis videos más viejitos. Y es que cada año es inevitable, las cosas cambian, las necesidades cambian, los niños crecen y también, ¿por qué no?, vas aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas que te resultan muchísimo más práctico. Así que si ustedes ven mis videos más viejitos, pueden darse cuenta de cómo ha ido cambiando la forma en que voy haciendo la planificación o el uso de las agendas a lo largo de estos años. Aquí lo importante es que no te cases con una sola idea, porque seguramente para el próximo año algunas cosas podrán haber cambiado y lo importante es sabernos adaptar a esas nuevas necesidades. Ahora vamos a repasar algunas opciones de agenda que podrías utilizar con sus pros y contras para ayudarte a tomar una mejor decisión. La primera opción, sin duda, tendría que ser el utilizar un cuaderno para hacer tu agenda. Utilizar un cuaderno sin duda tiene muchos beneficios, entre ellos que la vas a ir llenando conforme la vas necesitando, por lo que no vas a dejar páginas en blanco. Además, como es simplemente un cuaderno donde no hay adentro ningún tipo de diseño, de casillas o celdas para llenar de información, tú vas a crear esos formatos que puedes ir cambiando conforme vas viendo que vas necesitando otro tipo de espacios para escribir en tu agenda. Es una opción muy económica y puedes elegir entre muchas opciones de diseños y tamaño. Ahora, algo que podría no estar muy a su favor es precisamente que tú serás la encargada de dibujar esos formatos en el cuaderno para ayudarte en la organización o en la planificación de las actividades, y no siempre vamos a tener el tiempo disponible para poderlo hacer, o no siempre con el nivel de detalle que estábamos acostumbrados o que lo hicimos alguna vez. Otra opción sería utilizar una agenda ejecutiva o una agenda comercial.
Algo que tiene a su favor el utilizar una agenda ejecutiva o comercial es que está fechada, tiene calendarios y está lista para utilizarse. Algo que vería en contra sería que muchas veces suele tener un precio bastante elevado y que bueno, ya tendrías que adaptar tu planificación a los formatos que ya vienen en la agenda. Y por supuesto también si en algún periodo no tienes algunas actividades, pues quedarán esas páginas en blanco. Otra opción podría ser utilizar una agenda digital. Existen muchas otras agendas o planners digitales que puedes utilizar donde le puedes dar seguimiento a las tareas, poner recordatorios, etc. Algunas tienen costo, algunas no, pero siempre puedes utilizar algo tan simple como el calendario de Google. Ahí puedes manejar todas tus citas, tus clases, los eventos, programar también recordatorios o alarmas, pero también lo podrías utilizar para planificar tus actividades de estudio. Esto resulta ser muy práctico porque lo puedes tener en tu celular, así que a donde sea que vayas tendrás ahí ya listo todo lo que tú planeabas hacer durante el día. También de Google podrías utilizar el Classroom. Solo basta con crear una clase para tus hijos, donde les puedes enviar por correo electrónico las actividades y a esas actividades le puedes anexar enlaces de descarga, archivos, imágenes, enlaces para que vean un video, etc. Lo hace muy interactivo y es completamente gratis. En el caso de las agendas digitales, la gran ventaja que tienes también es que no es necesario imprimir nada. Algo que no está muy a su favor es, por supuesto, que siempre tendrás esta dependencia del uso de los aparatos electrónicos para poder acceder a tu agenda o a tu calendario. Otra opción muy utilizada por las familias que educamos en casa son agendas imprimibles. Encontrarás una gran variedad de agendas imprimibles, tanto en español como en inglés, algunas con costo, algunas gratuitas. De hecho, en mi página te he dejado algunas opciones ahí de agendas en años anteriores, así que si no tienes alguna y estás en búsqueda, puedes ir a mi página para descargarlas. Una de las grandes ventajas de estas agendas imprimibles, sin duda, es que la mayoría de ellas no está fechada, es decir, son perpetuas, las puedes utilizar en cualquier año en el que tú las encuentres, pero también encontrarás algunas que sí corresponden específicamente al año en curso. Ya dependerá de qué es lo que tú estés buscando. Sin duda, otro de los grandes beneficios de estas agendas imprimibles es que son hechas por otras familias que también educan en casa a sus hijos, por lo que pueden entender bastante bien cuáles son las necesidades de una familia educadora en el hogar. Por lo que podrás encontrar algunos formatos que no encontrarías ni de broma en esas agendas comerciales. Incluso puedes encontrar algunas agendas que conecten un poco más con tu personalidad, con tu estilo o con tus creencias, y puedes imprimirlas cuantas veces necesites. Algunas de las cosas que podrían no estar a su favor sería el tamaño, ya que la mayoría las encuentras únicamente en tamaño carta. Otro es el costo que representa la impresión y la encuadernación de estos imprimibles. Y por último, y no menos importante, hablemos de hacer tu propia agenda personalizada. Sin duda, la gran ventaja es que puedes crear formatos que estén basados en tus propias experiencias en el día a día con tus hijos, por lo que le sacarás el máximo de provecho, sin hablar de que evidentemente la harás según tu propio estilo, tus gustos, tu personalidad. El único contra que yo le vería sería que para hacer tu agenda personalizada tendrías que utilizar un programa de edición y esto puede ser tal vez un poco complicado para algunas personas. Para hacer tu propia agenda personalizada te tengo algunas recomendaciones. Para realizar el diseño de tu agenda puedes utilizar programas como Word, PowerPoint o Canva. Yo he utilizado los tres para realizar los diseños de mis agendas y otros trabajos, y sí, algunos tienen más dificultad que otros dependiendo de lo que quieras hacer. Así que yo te recomiendo que utilices aquel programa con el que te sientas más familiarizado, que ya hayas utilizado con mayor frecuencia, o aquel que tengas simplemente a la mano. Te recomiendo que hagas tu agenda perpetua. Eso significa que no tenga las fechas, de manera que la puedas utilizar al siguiente año, y también para evitar dejar algunos formatos en blanco, y así vas utilizando simplemente conforme va transcurriendo tu día a día. Ya sea que un mes no hagas actividades, eso no afectará nada en la secuencia de tu agenda. Considera el costo de impresión a la hora de hacer el diseño de tu agenda, porque si le pones muchas imágenes o colores y no tienes una impresora, el costo de imprimir esas hojas a color será mucho más elevado. Al final te saldrá mucho mejor comprar una agenda ejecutiva que imprimir la tuya. Si ya has utilizado una agenda antes y reconoces algunos formatos que funcionan muy bien para ti,
continúa utilizándolos, porque eso ya te ahorra mucho tiempo de adaptación a nuevos formatos. Si vas comenzando en este camino de la educación en casa y no tienes mucha experiencia utilizando agendas o planners, yo te recomiendo que utilices un cuaderno, porque así poco a poco vas a ir aprendiendo qué son las cosas que realmente necesitas en tu día a día. Y aquí una recomendación muy a título personal: evita utilizar formatos donde hagas el seguimiento de algo. Es decir, hay muchos formatos en donde se hace el seguimiento del estado de ánimo durante todo el año, por ejemplo, que cada día tienes que ir marcando, o esos formatos en donde contamos todos los días que hacemos escuela en casa para al final sumar, no sé, 100 días, por ejemplo. La verdad es que en el uso cotidiano muchas veces no vas a tener el tiempo de ir a llenar ese formato. Entonces después vas a estar en la semana llenando los días anteriores. La cosa con las agendas es que deben de funcionar para nosotros y no ser nosotros los que estemos a disposición de esos formatos. Entonces evita ponerte trabas en el camino y formatos que en realidad te van a quitar más tiempo de la ayuda que te van a dar. Ten en cuenta el tamaño de la agenda que estés diseñando o que vayas a comprar. El tamaño de la agenda que tú elijas utilizar, bueno, dependerá enteramente de tu ritmo de vida y de en qué momentos del día o en qué lugar vas a utilizarla. Es decir, no es lo mismo pensar en una agenda que voy a utilizar en la comodidad de mi hogar, donde me puedo sentar a la mesa para planificar tranquilamente y ver mis actividades, que una agenda que voy a estar utilizando tal vez en el camino entre una clase y otra de mis hijos. Por lo tanto, necesitaría que fuera más pequeña, más compacta para poder cargar conmigo. Entonces, toma en cuenta más o menos en qué momentos piensas tú utilizarla y eso va a determinar el tamaño que elijas. Si estás haciendo el diseño de tu agenda, te recomiendo que imprimas algunos formatos para que vayas viendo cómo está la distribución de los espacios, si realmente la puedes emplear con el tamaño de tu letra, cómo salen los colores y otros detalles, porque no es lo mismo verla en digital que verla ya impresa. Pero más allá de que tú hagas el diseño de tu propia agenda o utilices alguna otra, para mí hay 3 cosas que no pueden faltar en la agenda de una familia homeschooler. Una de ellas es el calendario anual y de preferencia un calendario oficial, ya que nos guste o no, muchas otras actividades se siguen rigiendo por el calendario oficial escolar. Algo que no puede faltar para mí en una agenda es tener una sección para escribir el currículum, es decir, donde vamos a escribir los objetivos, los proyectos, los temas, las herramientas o los materiales que vamos a utilizar. De esta manera, a la hora de planificar mi mes de actividades, siempre puedo volver a él para tener siempre presentes esas cosas que considero claves. Y por supuesto no puede faltar la sección del planner, la parte en donde vamos a planificar, ya sea por mes o por semana, como para ti resulte más funcional hacerlo. No hay nada más simple que utilizar un cuaderno para hacer tu agenda y llevar aquí toda tu planificación de actividades. Es algo que puedes conseguir en cualquier lado, es bastante económico y personalmente yo prefiero los que son cosidos porque como es algo que vamos a estar usando todos los días para voltear página de aquí para allá, los que son de resorte, los cuadernos de resorte, pues podrían ser un poco más frágiles para el trato rudo que les vamos a dar, por así decirlo. Y aquí tengo la agenda del 2023, que es la que terminé utilizando el resto del año, y lo que quiero aprovechar ahorita que los tengo los dos es mostrarte 2 formas diferentes de planificar para que veas cuál es la que se acomoda un poco más a tu estilo de organización. Lo primero que te voy a mostrar es mi cuaderno para que veas cómo comencé haciendo mi planificación el año pasado. El año pasado comencé a hacer mi planificación en base al proyecto o a la materia o al tema de estudio. Aquí separé en las semanas del mes de enero los contenidos que quería yo ver de esta materia o de ese proyecto en el que estábamos trabajando. De esta manera no tengo escrito qué día voy a realizar cada una de esas actividades, solamente sé que en este periodo comprendido entre el 9 y el 13 de enero yo tengo pensado realizar estas actividades. ¿Qué pasa si no terminábamos alguna de esas actividades? Simplemente los pasaba a la semana siguiente. Y si lo mismo pasaba en las siguientes semanas, pues lo pasaba a la que sigue y a la que sigue y así sucesivamente. Es por eso que a lo mejor al principio tengo más actividades porque realmente no sé qué tanto tiempo nos va a tomar hacerlo. Entonces en las siguientes semanas tenemos menos actividades, tomando en cuenta que a lo mejor algunas de las que están arriba se van a pasar acá abajo.
Aquí tenemos otro proyecto en el que ya no separé por semanas las actividades que íbamos a realizar. Simplemente tengo un listado de todas las actividades que están comprendidas dentro de este proyecto y les puse un cuadrito ahí para ir marcando cuáles ya íbamos viendo, porque no, si se fijan, no vamos en orden, vamos tomando según el área que estamos digamos, estudiando dentro de este gran tema. Vamos estudiando algo de arte o algo de literatura, algo de biología o de geografía. Entonces vamos tomando un poquito como si fuera un menú de opciones. Aquí, por ejemplo, esa es otra forma de hacerlo, no es un listado de contenidos del proyecto, no está separado por semanas de actividades, está separado por sesiones. Es decir, hay una sesión en la que yo podría abarcar este tema con estas actividades, en otra sesión esto, en otra esto. ¿Cuándo va a suceder? Pues no lo sé, no lo tengo pensado todavía. Tal vez esto es algo que pensaba hacer una vez por semana, entonces tal vez esto equivalía a un día en la semana, o podría ser durante 2 semanas hacer lo mismo. Es decir, en este formato simplemente estoy separando sesiones del tema. ¿Y cuándo las voy a realizar? Pues no sabemos, puede ser cualquier día. Entonces eso también te da un poco de libertad para poder diseñar, digamos, sesiones de trabajo sin estar ponerlo específicamente para un día en concreto. De esa manera siempre tienes ahí ya listas las sesiones desglosadas con los contenidos que podrías incluir. Entonces aquí tienes una idea de cómo separar las actividades de un tema en específico, separándolo a lo largo de las semanas del mes. Otra forma sería hacer un listado con todas las actividades que comprende un mismo proyecto o tema, o planificar sesiones completas de trabajo sin especificar en qué día o en qué momento se van a realizar. En el caso de la agenda ya está fechada, por lo tanto en cada uno de los días de la semana de este mes yo voy a escribir aquí las actividades que pienso realizar cada uno de estos días. Aquí me da la facilidad de hacer un menú, digamos, balanceado o equilibrado con diferentes actividades, y por ejemplo me permite darle también seguimiento a algún tema en particular que esté viendo, como por ejemplo acá yo le pongo identificar rimas en un poema, y entonces en una actividad otros días anteriores vamos a trabajar con unas tarjetas de rima. Entonces esto me permite, como por ejemplo si quiero abordar un tema, poder con anticipación introducir otros conceptos o usar otros materiales para ver el tema, para aterrizarlo al final de la semana, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los viernes, tenía este día libre porque solemos hacer actividades con los amigos. Entonces, este día yo ya sé que eso es lo que solemos tener de actividades, digamos, fuera de casa, por lo tanto lo tomo en cuenta y no planifico absolutamente nada para ese día. Igual para el fin de semana. Entonces aquí, por ejemplo, tienes otra forma de planificar, que es dosificar contenidos distribuidos a lo largo de una semana, pero los contenidos de varias materias o de varios proyectos en los que estés trabajando dependerá obviamente de tu currícula. Entonces aquí ya te mostré por lo menos 4 formas en las que puedes planificar las actividades de tus hijos en las agendas, ya sea que uses una agenda comercial o uses un cuadernito. Ahora te quiero compartir 3 herramientas que han sido fundamentales para realizar mi agenda personalizada del 2024, y una de ellas, por supuesto, es el programa que utilicé. Este año utilicé Canva y la verdad es que es muy fácil de utilizar, es muy intuitivo, tiene muchísimas opciones y te hace las cosas mucho más fáciles para duplicar los formatos de uno a otro. Es mucho más fácil de navegar entre las diferentes páginas. Tiene una versión gratuita que tiene bastantes cosas, pero también tiene otra versión Pro donde tienes un poco más de herramientas. La gran ventaja de este programa es que lo puedes utilizar tanto en el celular como en la computadora. Otra herramienta fundamental sin duda es la impresora. Yo tengo una Epson L4150 y me encanta porque podemos escanear, sacar copias ya sea color o en blanco y negro. Cada una de las tintas es un botecito independiente que puedes ir rellenando según se te vaya acabando una o la otra, y tienes un visor donde puedes visualizar precisamente esos niveles de tinta para ponerle cuando ya veas que se va acabando una o la otra. Creo que esa es de las cosas que más me gusta. Créeme que una impresora es una excelente inversión para las familias que educamos en casa.
Otra herramienta que he estado utilizando muchísimo últimamente para mis trabajos es la encuadernadora Cinch. Esta encuadernadora ya te la he mostrado antes en mis redes sociales. La puedes encontrar en dos colores distintos. La de color rosa hace perforaciones cuadradas, mientras que la de color turquesa, como la mía, hace perforaciones redondas. Ahora realizo muchos cuadernillos de trabajo para mis hijos, por lo que tener una herramienta que me permita hacerlo desde la comodidad de mi casa es fabuloso. Ahora sí, acompáñenme a mostrarles mi agenda para este 2024. Yo te sugiero imprimir algunos formatos de la agenda que estás diseñando. De esta manera te puedes dar cuenta si los colores te gustan una vez impresos, si la distribución de los espacios es la adecuada para poder escribir en ella. Incluso te recomiendo también que los llenes de estos formatos como si los fueras a utilizar, como los vas a utilizar realmente con la información que piensas colocar en ellos, y de esta manera te puedes dar cuenta realmente si los espacios son suficientes o si necesitas agregar un poco más, tal vez haciendo más pequeños algunos otros elementos. Entonces eso te va a ser de mucha ayuda. También te recomiendo que los imprimas para que veas algunas fallas en el diseño de tus formatos, como en este caso yo no tomé en cuenta que estas páginas las quería tener en formato ampliado, así quiero que cuando yo abra mi agenda poder ver esta agenda completita. Pero no tomé en cuenta que lo voy a encuadernar, no lo voy a pegar en un folder o en un cartón para que quede de esta manera. Entonces aquí debí dejarle un margen al interior a estas páginas para que el resorte esté en ese espacio del margen. Y ahora pues bueno, si uso estos formatos pues voy a perder un poco de espacio en estos cuadros centrales, en estas dos columnas centrales. También te recomiendo antes de imprimir que en una hoja anotes cuáles son las páginas que quieres tener de esta manera, así en formato abierto, y que escribas también ahí cuáles vas a imprimir por la parte de atrás para que te queden ordenadas como tú las quieras utilizar o como tú las necesites. Una vez que tengo impresos mis formatos y que ya decidí cuáles impresiones van a ir de un lado y qué va a llevar impreso por la parte de atrás, es hora de organizarlos. A mí me gusta organizarlos por frecuencia de uso. Al principio de mi agenda suelo poner siempre los calendarios, todo lo que es anual. Es por eso que tengo aquí el calendario, el planificador anual, la currícula. ¿Por qué? Porque eso es algo que no va a cambiar tanto, no lo voy a estar utilizando todos los días como los siguientes formatos. También tengo aquí como por secciones, voy a poner mi sección de proyectos, la sección de horarios, porque es algo que pues voy a llenar una vez, pero que no voy a estar llenando continuamente. Entonces esto sería como la primera parte de mi agenda y después vendría lo que voy a utilizar mes con mes. Aquí por ejemplo entonces tengo mi calendario del mes, los proyectos metas de ese mes, y aquí empezaría como mi planificación de tareas para ese mes y semana a semana de ese mes en cuestión. Para esto, ¿qué hago? Pues reviso mi calendario, veo cuántas semanas tiene ese mes y entonces meto solamente los formatos que corresponden al mes. Así no me va a sobrar ni tampoco me va a faltar ningún formato para los diferentes meses, porque recuerden que hay meses que tienen más semanas que otros, entonces de esta manera nos queda bien parejito. Entre 4 o 5 formatos que metas por mes te será más que suficiente, pero si quieres hacerlo exactamente, pues usa tu calendario. Una vez que tengo organizados los formatos en el orden en el que los quiero utilizar, es momento de hacer la encuadernación y para eso voy a usar mi maquinita esta que se llama Cinch. Esta maquinita tiene una regla extraíble con la que podemos hacer perforaciones a un tamaño mayor a este que tiene aquí, que cada una de estas bolitas es una perforación, pero con esta regla extraíble podemos encuadernar trabajos que sean un poco más grandes, incluso que hasta tamaño oficio. Yo ya tengo marcado aquí hasta dónde tengo que sacar mi regla para poder perforar hojas tamaño carta. De esta manera es mucho más fácil ya para mí ubicarme en dónde la necesito tener. Entonces va a temblar un poco la mesa cuando esté utilizando esta máquina, pero vamos a separar un paquetito de hojas de nuestro trabajo. No muy grueso, pero tampoco tan poquitas hojas. La verdad es que esta máquina puede perforar hasta cartón. Entonces, a mí lo que me gusta es primero perforar todas las hojas del trabajo por el mismo lado y ya después extraer la regla y hacer la perforación del otro lado de la hoja de acá. Entonces, pues vamos a comenzar.
y así es como se verían las perforaciones. Es importante que para cuando tú llegues a este paso ya tengas bien ordenados todas tus hojas en el interior, de otra manera te va a quedar la perforación donde no corresponde. Ahora, para hacer las perforaciones que me faltan, voy a sacar la regla y la voy a ubicar en el lugar que tengo ya aquí marcado. Las ponemos aquí con este tope y de este lado tiene un seguro. Se fijan, aquí tiene un segurito que se baja para poder entrar en el hoyito de la hoja y de esta manera ahí se detiene para que no se mueva a la hora de perforar. Entonces es como nuestro segurito. Lo bajamos. Levantamos antes de sacar la hoja y ya quedó lista nuestra perforación en toda esta hoja tamaño carta. Para hacer la perforación de las micas que van a servir de portada y contraportada de mi agenda, necesito hacer unos ajustes en la maquinita, porque si se fijan, estas micas son un poquito más grandes que el tamaño carta, porque es necesario pues cubrirla completamente. Entonces, para eso lo que voy a hacer es agregar un par de clics a la regla, que aquí está hasta el fondo, que es donde yo la usaría para perforar la hoja tamaño carta, pero voy a sacar la regla 2 milímetros, que son un clic, es 1 milímetro, 1, 2. Y de esta manera ya queda ajustado, digamos, los hoyitos para que correspondan con los de la hoja y que queden con un poquito así completamente al centro la hoja. Uy, ahí se mueve mucho más la máquina, la mesa. Entonces, ahora para hacer el siguiente lado, lo ubico donde normalmente lo ubicaría, en este punto rojo, y después hago 2 clics más. Le pongo el seguro y perforamos. Y ya quedó lista nuestras portadas. Para ver cuál es el resorte que me puede servir para este proyecto, simplemente necesitamos agarrar nuestro proyecto por el lomo y medirle alguno de los resortes. Por ejemplo, este sería muy pequeño, ¿sí? Y yo creo que este le podría quedar bien, a lo mejor un poco justo, pero tengo otro más ancho, entonces lo puedo cambiar si al final no lo siento cómodo. Estos resortes de estos colores tan hermosos los compré en Mercado Libre. Si tú utilizas o piensas comprar esta máquina, tienes que saber que las perforaciones que hace esta máquina no son iguales que las que se hacen en una papelería. Esta máquina hace perforaciones 2-1, significa que son 2 perforaciones por pulgada, y las de la papelería hacen 3-1, que son 3 perforaciones por pulgada. Aquí tienes los dos para que los puedas comparar. Este es el 2-1 y este es el 3-1. Si te fijas, este se ve un poquito más chinito todavía y este se ve un poco más abierto. Si tú utilizas este tipo de resortes para este tipo de perforación 2-1, te va a quedar estirado y el proyecto se puede llegar incluso como a doblar. ¿Por qué? Porque está demasiado estirado este resorte. Entonces aquí puedes ver lo que te comentaba, de que en una pulgada caben 3 perforaciones, caben 3 vueltitas del elástico, del resorte este. Y aquí puedes ver en la de la cinch cómo solamente caben 2 por pulgada. Para colocar mi resorte simplemente voy a alinear muy bien todas las partes, las tapas y todo el trabajo. Aquí ya una vez que metemos el resorte por el primer agujerito, ya se van acomodando todas las demás y será mucho más fácil. Simplemente nos aseguramos que el primero pasa completamente por la parte de atrás. Y así vamos girando el resortito y vamos metiendo. La ventaja de tener esta máquina en casa es que si en algún momento deseo agregar más formatos o deseo
digamos, hacer algunos cambios en el orden de donde están acomodados, pues es tan fácil como simplemente quitar el resorte, acomodar mis hojas o agregar las hojas nuevas y volvérselo a poner. Entonces, si tú sueles mandar a hacer este tipo de trabajos para tus hijos, que hagas muchos cuadernillos así de actividades, creo que una buena inversión es comprar esta máquina, porque el simple hecho de tener la practicidad de poderlo hacer en casa y no depender de ir a la papelería a que te hagan un trabajo o que te lo dejen bien hecho como a ti te gusta, créeme que te ahorra muchísimo tiempo el tener la practicidad de hacerlo en casa. Es lo mismo que la impresora. Es muy práctico tener la impresora en casa. ¿Por qué? Porque no dependes de ir a ningún sitio a que te hagan ningún trabajo. Ahora, claro que si no te sale bien, pues no tendrás a nadie quien echarle la culpa porque lo habrás hecho tú misma, ¿verdad? Y ya una vez que terminamos de poner el anillo, vamos a cortar las orillitas, porque estos resortes son tamaño oficio, entonces pues sí nos sobra un poquitín. Que con esto, ¿qué suelo hacer? Con esto puedo hacer libretitas más pequeñas o hacer estos engargolados que hago para voltear a lo mejor hojitas, y puedo usar estos cachitos de resorte, me pueden servir para hacer una perforación en 3 partes, por ejemplo. El caso es no desperdiciarlo. Y aquí simplemente vamos a cortar. Y ya quedó lista nuestra agenda. Y bueno, aquí les vamos a dar una revisada rápido para ver que todos los formatos quedaron acomodados como se necesitan. Si hicimos bien los primeros pasos, pues no tendremos ningún problema. Y ahora te voy a mostrar cada uno de los formatos que hice para la agenda de este año. Como siempre, primero la portadita, que en realidad hice otra que combina un poco más con las agendas de mis hijos, pero eso te lo voy a mostrar después. Al principio tengo mis calendarios, que hice 2 diseños, porque el primero que hice fue este, para que los colores, digamos, correspondieran a los meses como yo había planificado acá los otros formatos, pero al final ya no me gustó tanto y por eso busqué este otro que está un poco más limpio, mucho más simple, para poder marcar, rayar ahí periodos vacacionales, días festivos, etcétera. Para eso consulta un calendario oficial en internet y podrás tener ahí la información para poder marcar aquellas fechas importantes, especialmente las vacaciones. Tengo la planificación anual, que aquí tengo mes con mes, como un diseño, digamos, un mapa general, una guía general de qué proyectos o cosas podríamos realizar en cada uno de los meses, o qué cosas ya sabemos que podemos esperar en un determinado mes. Por ejemplo, diciembre para nosotros ya es un mes en el que estamos esperando recitales, presentaciones de ballet, entonces es un mes que ya está muy ajetreado por esas otras actividades, y entonces aquí yo ya sé que no vale la pena que piensen planificar actividades académicas, porque nuestro tiempo se va a ir en otras cosas. Acá, por ejemplo, puedo poner algunos objetivos a largo plazo en cada uno de estos meses. Bueno, se puede ir llenando conforme va pasando el tiempo. No es necesario que tal vez desde que empiece enero tú ya tengas esto lleno. Puedes ir comenzando mes a mes, pero que tengas aquí tu mapa general. En este espacio de aquí voy a escribir cuál es mi currícula de este año, que en realidad es algo a lo que les seguimos dando seguimiento. No es que sea diferente o que cambie o que haya cosas distintas de un año a otro, sino que vamos yendo en un proceso. Esto me gusta tenerlo siempre a la mano aquí a la hora de planificar cada uno de mis meses, para volver a ellos y ver qué objetivos no perder de vista. Esto es algo que yo tenía acá en esta agenda, y que bueno, ahora voy a cambiar, voy a escribirlo en este otro lado. Es por eso que dejé estos espacios como para poner ahí a qué corresponde, y aquí describir un poco de qué se trata. Hice varias páginas, no sé cuántas vaya a necesitar realmente, pero bueno, ahí está la opción. También tengo un formato que es de rutinas. Como ven, es una cosa súper simple, pero es que yo me entiendo y yo sé como para qué lo necesito. A mí me gusta de pronto crear algunas rutinas de estudio para ciertas materias, entonces me gusta ordenar, digamos, en qué orden podemos hacer las cosas para hacer una sesión completa de inicio, desarrollo y cierre. Y es más que nada para eso, para establecer aquí, por ejemplo, mi rutina para trabajar música, o la rutina para, no sé, el café literario, la rutina incluso de buenas noches.
y es simplemente una forma de yo tener presente cuál es el orden de las actividades para realizar la rutina de estudio de algo muy en específico. También tengo una sección para planificar proyectos de estudio con los niños, donde me gusta tener claro cuál es el objetivo, qué habilidades vamos a desarrollar, si hay algunos otros temas que están relacionados o cómo los vamos a relacionar, la duración completa del proyecto para establecernos objetivos claros, límites de tiempo también, por ejemplo, cuáles son las preguntas clave para poder investigar sobre este tema, si es que yo voy a preparar algún material o para saber hacia dónde se puede, digamos, dirigir un poco el proyecto. También tengo acá el temario, cuál va a ser nuestro temario de estudio de ese proyecto, qué actividades podríamos realizar, qué tipo de recursos o materiales podríamos necesitar y en qué va a consistir el proyecto final, ya sea que vamos a hacer una exposición o una maqueta o un labbook o cualquier otra cosa. Esto me ayuda a tener como un panorama un poco general del proyecto, aunque claro, no me van a ser suficientes estos espacios para poder desglosar claramente cada una de las actividades, pero esto es simplemente para hacer esa proyección general del proyecto. En esta sección tengo formatos de horario y tengo un espacio aquí para señalar de qué se trata ese horario. No es que voy a hacer un horario de clases en donde voy a marcar que a las 8 vemos español, a las 9 vemos matemática. No se trata de eso, no es esa la intención. Es más que nada ayudarnos a tener claras cuáles son las rutinas de trabajo de nuestro día a día para poder compaginar aquellas cosas que son de la casa, de la escuela, de nuestro propio trabajo. Entonces, de esta manera podemos tener como esa claridad. Podría ser un horario, por ejemplo, de las actividades que tenemos en las tardes para saber qué días nos toca cada cosa y más que saberlo, porque ya lo sabemos, pero para poderlo visualizar y saber si qué día podemos planificar hacer otras cosas de acuerdo al tiempo que ya tenemos ocupado con otras actividades. Después de esta sección de generales, digamos, que no son de uso frecuente, viene ahora sí lo que corresponde al mes en curso. Tengo un calendario dividido en semanas. Ahora quise probarlo de esta manera, en lugar de ir haciendo esto, vamos a ir haciendo esto hacia abajo. Y tengo acá las metas del mes, proyectos y eventos. Como te das cuenta, es una agenda que no está fechada, es perpetua, por lo que no importa de qué mes se trate, siempre va a haber espacios suficientes para colocar en estos circulitos el día del que se trate, ¿no? Tengo las metas del mes, proyectos y eventos para tener claro específicamente en este mes si tenemos algo que hacer. Luego vendría mi formato de planificador de tareas. Esto es porque pretendo escribir aquí todas las tareas que tengo pendientes. En este caso es una agenda de homeschool, entonces aquí tendría todos mis pendientes que tienen que ver con esa área de mi vida. Tiene que ver con la casa, con los niños, con los proyectos o los temas que estamos trabajando con ellos. Entonces, aquí tengo mis listas de tareas y aquí voy a distribuir o elegir de estas listas, a priorizar y elegir qué día voy a realizar qué actividad. En lugar de ir con una lista larga haciendo check en cada una de las cosas, voy tomando aquello que puedo hacer realmente cada día. Entonces ya no me presiono tanto de tener que acabar esa lista, sino yo ya sé en qué día de la semana voy a dedicarme a hacer 2 o 3 puntos de esta lista general. Y aquí comenzaría la planificación por semana de este mes. Tengo aquí el espacio del día, aquí para poner el número que corresponda. Tengo separados en 2 columnas, como lo tenía aquí en esta agenda también, en esta agenda, que tengo 2 espacios, que me servía mucho esto a la hora de planificar, así que lo quise conservar también en esta agenda. Acá vamos a colocar las actividades que vamos a hacer cada día y aquí podemos poner algunas otras anotaciones. Nuestros objetivos de la semana, algunas cosas pendientes por hacer y algunas notas generales. Y estos formatos pues se repiten a lo largo de todas las semanas del mes. Aquí es donde te repito porque es importante saber cómo acomodar nuestros formatos, porque para mí era importante que quedaran estas páginas aquí y poder tener una visión general de la planeación de esa semana, así como poder tener una claridad de mi mes y mis proyectos. Por eso estos formatos están encontrados, ¿sí? Tengo el esquema completo.
Otra forma de tener tu agenda, si no quieres hacer un encuadernado, es poniéndola en una carpeta como estas con anillas. Aquí es muchísimo más práctico hacer simplemente una perforación triple y meter tus formatos aquí. Tienes la ventaja de que puedes ir agregando formatos y no necesitas hacer toda la impresión de los formatos anuales, como en este caso, si quiero que esta sea mi agenda del año, pues aquí yo ya tengo lo de un año completo. En cambio, en este lado puedes irlo haciendo mes con mes e incluso ir sacando aquellos que ya utilizaste en meses anteriores para que no te llenen espacio. Así que también tiene sus ventajas tener tu agenda en una carpeta de este tipo. Como ves, voy a utilizar diferentes agendas o cuadernos para, digamos, administrar mejor mi tiempo en las distintas áreas de mi vida. Voy a utilizar esta agenda del 2024 para todo lo que tenga que ver con la planificación de actividades dentro de nuestra educación en casa. Esta otra la voy a utilizar para planificar todo lo que tenga que ver con el canal y las redes sociales, ya sea los videos, los materiales o las publicaciones que haga. Voy a volver a utilizar una agenda ejecutiva, pero del 2024, para otra área de mi vida que es también trabajo, pero que es un trabajo colegiado, donde tenemos constantemente juntas, reuniones, donde estamos revisando cosas. Entonces, todo eso quiero que quede en esta agenda. Voy a utilizar este otro cuadernito que me regalaron ahora en el Encuentro Nacional y que me encanta porque es bastante grueso, tiene un tamaño excelente y es de pauta rayada. Este no me gustaría utilizarlo para poner notas que estas que hago al ahí se va, sino lo quiero utilizar para algo más significativo, así que este va a ser mi diario personal. Y por supuesto voy a utilizar montones de estos cuadernitos porque me acabo muchísimos de ellos durante todo el año. Estos son los tipos de cuadernos así simples, sencillitos, donde voy aquí depositando las ideas que al vuelo se me ocurren, algunas listas de cosas que tengo que hacer, y esto me acompaña a todas partes, donde sea que voy, siempre cargo un cuaderno porque ahí es donde voy vaciando mi mente y después llego a colocarlo, digamos, en el lugar que corresponde, pero este es mi caos organizado. Aquí se vale tener la letra fea, los rayones, las notas al ahí se va, al paso. Entonces, siempre me van a ver con un cuaderno de estos en mi bolsa. Y bueno, también como te mostré en mis redes sociales, también estoy haciendo unos nuevos formatos de agenda para mis hijos, pero esos te los voy a compartir en otro video, así que esténse pendientes. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya dado algunas ideas, algún norte sobre qué tipo de agenda podría funcionar mejor para ti, para que este año empieces con todas las pilas para organizarte. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejo aquí abajo, pero sobre todo también estar pendientes de nuestra página web, porque a través de ella vamos a estar compartiendo estos formatos que te mostré en este video. Espero que todos estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.